Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las instigadoras y todos los instigadores de amor que nos están escuchando por cualquiera de las plataformas donde estamos, en el sitio donde nos estén escuchando. Hoy estamos muy contentas con este invitado estrella que tenemos aquí acompañándonos. Y vamos a hablar de algo que yo creo que nos atañe no solamente a las mamás, a los jóvenes, a los educadores, sino a todo el mundo. A todo el mundo, porque tiene que ver con las adicciones, con la drogadicción, con todos estos temas que afectan a la persona, a la familia, a la sociedad. Vamos a hablar de temas que pienso yo que son importantes tratar, como por ejemplo, es importante el entorno en el que estoy, en el que crezco, qué tan influenciables podemos llegar a ser en cualquier etapa de la vida. Esto es un tema genealógico, es un tema conductual. Bueno, para esto, nuestro invitado de honor es Mauricio Morales, más conocido como Mauro. Mauro Morales es profesional en el trabajo social, magíster en intervención social, coach de vida transformacional, ontológico y educativo, entrenador y facilitador de los programas de familias fuertes amor y límites de la OPS, facilitador del Currículum Internacional de Prevención UPC de la CICAD, OEA, consejero terapeuta en drogodependencia, certificado por la CICAD OEA, facilitador experiencial y gramificador, speaker certificado, no menos importante, músico de todos mis afectos. Tiene varios podcasts y temas donde los podemos contactar, como en sus redes sociales como Mauro Conversa, en Instagram como Mauro Conversa, en Facebook Mauricio Morales. Y tiene los podcasts de La Conversas, si tú estás, las drogas no. Bienvenido, Mauro. Karen y yo estamos muy felices de recibirte en esta tu casa de Instigando Amor. Hola Karen, hola Cris, hola a toda la comunidad que nos escucha en cualquier parte del mundo con Instigando Amor. Qué bonito podcast, qué bonito espacio, gracias por esa presentación. Y bueno, qué bueno poder tratar este tema aquí, ya que tú has empezado como a tocar varios puntos de si es el entorno, si somos influenciables, si es la conducta o de qué se trata. Muy bien. Pues bueno, dinos, Karen, ¿quieres saludar aquí a nuestro invitado? Perdóname. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, bienvenido, Mauro, un gusto conocerte. Y bien, como tú lo has dicho, sí, hay muchas cosas, muchas preguntas que tal vez las personas se hacen en el día a día de cuándo empieza esto o cómo apoyar si una persona, un familiar, algún amigo está pasando por alguna adicción, ¿no? Si se puede salir después de eso. Entonces, todas esas preguntas y esas dudas, bueno, espero que en este espacio de esta hora, tú con la experiencia que tienes y las herramientas que has venido de alguna u otra manera compartiendo, nos puedas compartir hoy en este día, en este episodio, para todas las personas que te van a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Yo les propongo que lo hagamos conversadito. Les propongo que vayamos hablando del tema. En los temas de adicción al consumo de drogas hay muchas cosas de qué hablar. Entendamos que las adicciones no solamente son tóxicas al consumo de drogas, sino que también hay adicciones sociales o adicciones no tóxicas o adicciones no químicas o socioadicciones que llaman, que son las que no tienen nada que ver con el consumo de drogas. Para ello, entonces, reconocemos la ludopatía, que es la adicción al juego, la adicción a las redes sociales, la adicción a, no sé, a las conductas sexuales de riesgo, la adicción a la comida o la adicción a no comer. Entonces, hay diferentes adicciones. Pero entonces, en este orden vamos a hablar un poquito de adicción a las drogas o adicciones tóxicas, adicciones químicas, pero también le vamos a meter temas de adicción al consumo, a otras adicciones que no tengan que ver con tóxicos.
Hablando del entorno, claro, el entorno tiene mucho que ver con el desarrollo de una adicción. Y quiero tomar un ejemplo personal. Yo cuando hablo de drogas, poco tomo este ejemplo y esta historia, pero para este episodio, y más que sé que ustedes le hacen énfasis al tema de la mujer, del rol de la mujer, del rol femenino en la crianza, del rol femenino en el mundo, de esa energía femenina en el mundo. Yo sí quiero agradecer a mi madre hoy en este episodio, porque mi madre hizo un excelente trabajo en la labor preventiva conmigo. Y si en estos momentos hay madres escuchándonos, madres de hijos que están en ese proceso de niñez al tránsito de la adolescencia o en esa preadolescencia o adolescencia, les invito a que hagan esa labor preventiva conversacional, esa labor preventiva de advertir sobre los riesgos, esa labor preventiva de involucrarse maternalmente, esa labor preventiva de acompañar. ¿Cómo lo hizo mi madre? Mi madre todo el tiempo me hablaba de los riesgos, no los satanizaba, no me generaba miedo, pero sí me hablaba de los posibles riesgos y me mostraba los posibles caminos a los que yo podía llegar si iniciaba un consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que para hacer la historia larga, hacerla un poquito más corta, yo me crié durante mi niñez y mi adolescencia en los entornos de riesgo y en los principales entornos de riesgo que se pudieran categorizar como todos los factores del ambiente psicosocial en el que un adolescente vive. Yo los tenía todos los factores de riesgo para llegar al consumo de sustancias psicoactivas. De manera o sea que podríamos, discúlpame, sigue. Dale. O sea que podríamos decir que definitivamente el factor familiar es una fortaleza muy grande para los niños y los adolescentes. Claro que sí. Entonces la familia siempre va a aportar ese factor de resiliencia para aquellos que nos criamos en entornos de vulnerabilidad para el consumo de drogas. Uno de los principales factores de riesgo dichos en la literatura para llegar al consumo de sustancias psicoactivas son los entornos de riesgo, entornos que tienen fácil acceso o disponibilidad al consumo de drogas, donde hay consumo de drogas, donde socialmente es validada, legítima la ingesta de drogas. Entonces reconozcamos que hay algunos barrios, al menos hablemos de Latinoamérica, los barrios vulnerables donde hay consumo de drogas en las esquinas, donde hay consumo de drogas en los parques, en las canchas, en los diferentes entornos, y no solamente el consumo que los niños están viendo y por imitación pueden estar aprendiendo ese tipo de conductas, sino también el fácil acceso a las sustancias psicoactivas, el fácil acceso a las drogas, porque en estos lugares hay mercados de drogas. Para decirlo en palabras más fáciles, yo me crié en estos barrios. Y tuve otro factor de riesgo, aparte de criarse en este tipo de entornos, es tener en casa personas que consuman drogas. Y no solamente que consuman drogas, sino tener en casa algunos factores de vulnerabilidad familiar, como violencia intrafamiliar, como problemas en la dinámica familiar, como familias que tienen alguna disfunción. No se dice disfunción, se dice vulnerabilidad. Entonces, digamos que yo tenía estos dos más representativos, tres. Vivía en un barrio vulnerable, en entornos vulnerables. Asociado a esto, pues temas de recursos, bajos recursos. Sumaba a esto los temas de vulnerabilidad familiar. Y a esta vulnerabilidad familiar, todo fue resultado de un consumo de drogas de alguien dentro de mi familia. Entonces, la labor que hizo mi mamá de mostrarme un buen camino, yo era muy mal estudiante, quien lo creyera, que yo era muy mal estudiante en el colegio. Mi mamá como fuera me llevaba al colegio, o sea, mi mamá en su inconsciencia, yo sé que ella no era tan consciente técnicamente de esto, de lo que llamamos hoy en día la deserción escolar, pero mi mamá lo sabía que no le podía sumar un factor más que agravar a la vulnerabilidad familiar, como que su hijo abandonara el colegio, ¿sí ves? Entonces, como fuera, así fuera, mi mamá decía, así fuera que se vaya a calentar silla, allá se queda. Y hoy en día yo hablo con mi mamá y nos reímos mucho porque ella me decía, yo lloraba, yo sabía que en las reuniones donde los maestros iban a entregar las notas de cada periodo, donde iban a dar los reportes suyos, yo sabía que siempre iban a hacer reportes negativos, pero como fuera, yo lo necesitaba a usted allá en el colegio. Claro. Entonces, muy inteligente. Sí, muy inteligente, mucho. Entonces, para las mamás que nos están escuchando, y también para los papás, pero me pidieron que enfocara mucho esta entrevista a los temas femeninos y el rol de la maternidad,
Hombre, aunque yo tuve el acompañamiento de mi padre hasta cierta etapa de mi desarrollo en la adolescencia, hay familias que presentan un alto índice de vulnerabilidad porque son familias que en su estructura familiar no cuentan con una estructura familiar con presencia del padre, sin decir pues que no tener el padre sea una vulnerabilidad, no. Pero entonces cuando se trata de madres solitas que crían a sus hijos, hagan muy bien esa labor de prevención, esa labor preventiva que se hace es nada más y nada menos que a través de una acción comunicativa, primero. Y segundo, y con esto les hago invitación a que escuchen el podcast que Cris ahorita mencionaba, que es uno de mis podcasts bandera, porque es una estrategia territorial del lugar donde vivo, del departamento donde vivo, que se suma a una estrategia nacional que se llama Si tú estás, las drogas no. Vayan a Si tú estás, las drogas no, se van a encontrar con 5 capítulos donde abordamos el tema del involucramiento parental como principal acción preventiva para que los niños, niñas y adolescentes no lleguen al consumo de drogas. Esto no lo dice Colombia, esto lo dice Harvard en uno de sus principales estudios. A mayor índice de involucramiento parental, menor es el índice de la posibilidad de que un niño, niña o adolescente incida en el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y qué es el involucramiento parental? Pues nada más y nada menos que los padres estén involucrados en las actividades cotidianas de los hijos, que los padres se involucren en, no sé, hacer las tareas con los hijos, participar de las actividades que les gusta, participar de las actividades que son de su interés, involucrarse también en dinámicas afectivas, en dinámicas emocionales, participar de experiencias enriquecedoras que sean para padres e hijos. El involucramiento hace parte de algo que se llama la competencia parental, y la competencia parental también tiene que ver con el monitoreo, y es el monitorear la conducta de los hijos, a qué horas llegó, a qué hora salió, dónde va a estar, con quién va a estar, a dónde va a ir, ¿sí? También el involucramiento parental, que ya lo estaba contando, es el involucrarse y estar atento de todas las actividades que tienen que ver con la crianza de los hijos. Y la otra son las demostraciones de afecto, la competencia afectiva que se tiene con los hijos. Dime. Quería preguntarte, pues documentándome un poco sobre el tema, encontré que existe adictos funcionales y disfuncionales. ¿Qué tanto puede uno no darse cuenta cuando estoy? Porque no solamente es con los hijos, yo puedo estar conviviendo con un adicto que sea muy funcional. ¿Cómo podría yo detectar algo que me diera alguna señal? Ok, a veces estos temas de drogas levantan muchas ampollas, ante todo en las personas que consumen drogas, o no digamos consumidores. Vamos a abordar un poquito en lenguaje, vamos a limpiar un poquito la palabra en este contexto. Hay quienes dicen que no se dice adictos, se dice personas con adicción, ¿sí? Sin embargo, coloquialmente los decimos adictos. Hay quienes dicen que tampoco se dice personas con adicción, se dicen usadores de drogas, o que no se dice consumidores de drogas, sino usadores. Yo sé que estamos apenas aprendiendo, a mí también se me salen, y en esto del mundo de la inclusión hay muchas expresiones, y todos los días cambian, y cada rato salen unas nuevas, y uno sabe hasta dónde está pasando el límite. Entonces, en este tema del uso de drogas, claro, por supuesto, hay usadores de drogas que son funcionales. Para las personas que están escuchando este episodio y que de pronto les molesta que uno meta dentro de una misma bolsa o un mismo paquete poblacional a personas que usan drogas creyendo que todos son disfuncionales. No, por supuesto hay personas que usan cannabis, por supuesto que hay personas que usan, no sé, alcohol y son personas funcionales, que trabajan, que tienen sus recursos, que tienen un proyecto de vida que les ha permitido destacarse, ¿sí? Entonces, para eliminar cualquier tipo de exclusión o estigma respecto a este tipo de personas, claro, respondiendo a la pregunta de Cris, hay personas que usan drogas, ante todo hoy en día con la vuelta que se le ha dado al consumo del cannabis. Hay personas que hoy en día usan el cannabis con finalidades terapéuticas, y no solamente estamos hablando de cannabis en presentaciones como ungüentos, como aceites, como otro tipo que no sea fumada, sino que hablando específicamente de la cannabis fumada, hay personas que usan el cannabis fumado con unas finalidades muy diferentes al simplemente, no sé, sostener una adicción, sino que la usan tienen otras finalidades.
Y a eso se le suman enfoques muy bacanos, a mí me parecen interesantes. Yo no consumo cannabis, no soy usador de cannabis, tampoco la defiendo ni le hago apología, digamos que yo me paro en un punto medio del consumo de drogas. Trato de ser muy incluyente, no estigmatizar a la persona que consume drogas, pero hay unos enfoques muy bacanos, por ejemplo, la persona que usa cannabis, pero no compra cannabis en los mercados ilegales de drogas, de tal manera que no está aportando a la ilegalidad y a todo lo que ello trae. Al tráfico y todo lo que trae. Al tráfico y todo lo que con ello trae, sino que son personas que autocultivan su propia cannabis o la compran de lugares donde hoy en día, pues al menos en Colombia ya se están legalizando. No es fácil, el que esté escuchando esto y que sea de otro país, no es que cualquiera monta un cultivo de cannabis y ya lo montó, no, debe tener toda una serie de licencias emitidas por un organismo nacional que no son fáciles ni baratas de conseguir para poder producir cannabis, que no son cannabis con fines recreativos, sino cannabis con fines medicinales, y terapéuticos. Entonces, en ese orden, claro que hay personas que son funcionales. Hablar de adicciones en el tema de evolución de un proceso adictivo o de un proceso de dependencia, claro, la persona, lo voy a resumir, la persona empieza experimentando y hay personas que tienen consumos experimentales de alguna sustancia, no sé, porque la consumieron 1, 2, 3 veces, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, cigarrillo, por ejemplo, cannabis o cualquier otra sustancia de impacto. Puede que les gustó, puede que no les gustó, puede que en ese año que probaron no les gustó, pero a los otros años que sí probaron, entonces ya se les desencadena y siguen avanzando en consumo, se les desencadena en un consumo social recreativo o socio-recreativo. Y que es un consumo socio-recreativo, no sé, al menos el que tenemos varios en Colombia o una gran población en Colombia y en América Latina, hablando pues para no irnos tan lejos. Y es un consumo de alcohol, ¿qué es un consumo de alcohol socio-recreativo? Que es de fiestas, o que es de fines de semana, o que es en las cenas, o que es en un espacio de tragos con los amigos. Pues así mismo son las otras sustancias. Por ejemplo, un consumo de cannabis socio-recreativo es un consumo que no es de cada 8 días, perdón, no es de todos los días, sino que puede ser de cada 8 días los fines de semana, o que puede ser mensualmente, o que puede ser esporádicamente para relajarse. Esos son los consumos socio-recreativos. Es decir, que tiene una finalidad recreativa y que se hace de manera social. Pero en ese caso no es catalogado, pues, o sea, si digo algo más mal, por favor me corriges, porque pues obviamente claro es un tema nuevo para mí. Y estamos aprendiendo todos. Para mí, si, las adicciones o los usadores de droga son personas que tienen una enfermedad. Ha sido catalogado como una enfermedad. Quiero saber si ese concepto ha cambiado, si... Claro. Por ahí iba a empezar y más bien empecé por la historia con mi madre. Pero no, ya les voy a hablar. Así me gusta. Ya les voy a hablar de esa definición. Entonces, iban el consumo social recreativo, digamos que hasta ahí la persona todavía no presenta la enfermedad como es catalogada. Y ya les voy a decir de qué se trata una enfermedad. La persona avanza, es decir, ya no consume de manera social, no consume de manera recreativa, sino que empieza a consumir solo. Y, por ejemplo, para una persona que consume alcohol sola en su casa, que va y compra una botella o tiene el bar en su casa y consume alcohol solo hasta embriagarse en su casa, ya esto prende alarmas. Y lo mismo con otras sustancias. Estoy usando aquí el ejemplo del alcohol. Pues en este caso, cuando ya empieza a consumir cannabis solo, que ya sabe dónde comprarla, que ya sabe cómo prepararla, que ya tiene parafernalia de uso. ¿Qué es parafernalia de uso? Pues las pipas, todos los elementos, los utensilios que se utilizan para el consumo. Lo mismo una persona que consume alcohol, si en su casa ya tiene, no sé, botellas, ya tiene bar, ya tiene parafernalia de uso, copas, ese tipo de elementos, y lo utiliza para consumir solo en su casa y no necesita de la compañía de amigos, ya ha saltado de un consumo socio-recreativo a un consumo habitual. Entonces, nuevamente, empezamos en un experimental, seguimos en un consumo socio-recreativo y ya pasamos a un habitual. Si de ese habitual ya empieza a tocar otros límites, ya empieza un consumo disfuncional. ¿Y cuál es el disfuncional? En el que ya no va a trabajar por estar consumiendo, ya consume entre semana y se olvida de sus responsabilidades, ya se ve endeudado por las deudas que tiene producto de financiar la sustancia que consume, ya no sé, abandonó el colegio, la universidad, abandonó el trabajo, tiene problemas intrafamiliares y ahí es donde ya empezamos a hablar que ahí entra un espectro patológico, lo que ahorita sí es una enfermedad porque la Organización Mundial para la Salud, aquí viene la respuesta que me hizo Chris,
define la adicción al consumo de drogas como el trastorno de la totalidad de la persona. Así aparece definido. Trastorno de la totalidad de la persona. ¿Qué es un trastorno? Dale, dale. Sí, te iba a interrumpir haciéndote la pregunta. Entonces, digamos que en la segunda fase es donde uno como familiar o como como familiar puede darse cuenta que la persona, esos hábitos ya está cambiando y ya está haciendo como que algo distinto a lo que tú dijiste, ¿no? A lo social. Entonces, ahí donde uno puede intervenir o puede pedir ayuda, ayudar a la persona para que no continúe con la siguiente fase. Claro que sí, siempre la red de apoyo, la familia, los amigos, somos los que vamos a estar pendientes de esas personitas que están avanzando en el consumo de drogas. Hay muchos signos, nuevamente, por mencionar un ejemplo, ya no uso el reloj de lujo que usaba porque lo vendí para financiar mi consumo de drogas. Eso es un signo muy básico. O empiezan a desaparecerse cosas de la casa de valor. Empiezan a desaparecerse cosas de valor de la casa, o ya vendí el carro, o no solamente en términos físicos, sino mi apariencia personal. Ya no tengo prácticas de autocuidado, ya no me importa las prácticas de acicalamiento básico, ya no me importa verme bien, vestirme bien, ya no me importa si llego tarde al trabajo, incluso no me importa si voy al trabajo, cosas de ese tipo. Entonces, para volver a lo que estábamos ahorita, el trastorno de la totalidad de la persona, un trastorno es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Entonces, una enfermedad que no tiene cura y no tiene tratamiento, no sé, como muchos trastornos que conocemos. Me perdonan mis imprecisiones médicas, no soy médico, pero no sé, un cáncer que no pueda tener cura, pero sí tiene tratamiento. El VIH no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. ¿Ok? Entonces, el trastorno de la totalidad de la persona hasta el momento se dice que la adicción al consumo de drogas no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Entonces, hay tratamientos que duran de por vida. Hay personas que dejaron el consumo de drogas, no sé, empezaron el consumo de drogas a sus 20 años, lo dejaron a sus 30, ya tienen 60 años, llevan otros 30 años sin consumir drogas. Ellos dicen como, vea, pero pues yo cuándo me voy a aliviar. Pero es claro, es una enfermedad a la que no se le puede bajar la guardia porque puede otra vez desencadenarse. Y cuando hablamos de totalidad de la persona, es que es un trastorno que no solamente afecta a la parte física, es decir, los pulmones, si son drogas fumadas, o el hígado, si es por ejemplo alcohol, los dientes, el sistema respiratorio, el sistema sanguíneo, afecta la parte física, pero también afecta otras áreas de la personalidad, ya de una perspectiva más holística. ¿Qué afecta? La esfera familiar, porque la familia se ve afectada por el consumo de drogas. ¿Qué afecta? La esfera espiritual, que afecta la esfera psicológica, porque directamente es una sustancia psicoactiva que afecta la mente y su cerebro, afecta al área laboral, al área académica. Es decir, una persona que consume drogas en un estado habitual, disfuncional, ya va a tener una serie de alteraciones que no son solamente físicas. Por ejemplo, un cáncer afecta físicamente a alguien, pero no afecta desde otros niveles. Pues no sé, a no ser que se deje llevar a otros niveles. Psicológico. ¿Sí? Muy psicológico también. Pero el trastorno de la totalidad de la persona, que es la adicción al consumo de drogas, sí llega afectando muchos otros niveles. No sé si haya una pregunta hasta acá o recapitulamos hasta acá algo. No, está perfecto. Yo te quería preguntar también sobre el tema de digamos, el factor hereditario, ¿sí? Yo recuerdo en mi familia es paisa, y yo recuerdo que se hablaba mucho de que la familia de mi papá y en la familia de mi mamá había muchos adictos al alcohol. De nuevo, usuarios, pero bueno, en esa época todos decíamos adictos. Y pues mi papá, yo recuerdo un hábito de mi papá, era que en la mañana se tomaba un aguardiente, supuestamente él tenía la botella con ajos, que porque eso era medicinal, pero siempre había una disculpa, siempre había licor en la casa, tenía la licorera, en la familia había mucho, se tomaba mucho licor, pero fue simpático porque mi papá un día dijo, no me tomo un trago más. Ni tratamiento, ni psicólogo, y no volvió a tomar por decisión propia, después de que tomaba básicamente todos los días. Entonces quería preguntarte ese tema, el tema de
¿Es real que si hay un historial de adicciones o es solamente por una lealtad familiar que manejamos en el coaching espiritual, pero que se habla de eso o de verdad está genéticamente influida la persona? Mira, digamos que para efectos de no caer en imprecisiones, yo me voy a parar en una postura neutral, del no de definir si sí o si no. Y te lo digo de acuerdo a la formación que he tenido y la información que he recibido. En mi formación académica, como consejero terapeuta en adicciones y todo lo que he recibido en los, ¿cuántos años ya? Como 15 años de experiencia en este tema, he recibido la información académica que sí existen predisposiciones genéticas, sí existen. Es decir, si mi padre fue usador de drogas, sí existe una predisposición genética. Es más, si de pronto en el momento de la fecundación mía, cuando el espermatozoide fecundó el óvulo, ese espermatozoide estaba contaminado por algún tipo de sustancia psicoactiva, porque en la sangre del padre estaba contaminada por una sustancia psicoactiva, se habla que sí hay una predisposición genética. Incluso algo que sí se ha visto es, por ejemplo, los síndromes de abstinencia fetal, que este síndrome de abstinencia es la sintomatología física y psicológica que tiene una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando esta sustancia psicoactiva no está en su cuerpo. Es decir, todas esas alteraciones. Entonces se ha reconocido los síndromes de abstinencia fetal al alcohol, es decir, fetos que están en el proceso de su gestación y al momento de su nacimiento nacen con un síndrome de abstinencia y más aún en sustancias de mayor impacto como la heroína, que es la sustancia que mayor síndrome de abstinencia presenta en el mundo. Entonces, también se conocen bebés recién nacidos que nacen cuando el momento de la corte del cordón umbilical, donde ya no hay conexión con, no sé, las posibles sustancias que la madre le puede estar alimentando por medio del cordón umbilical, el bebé empieza a entrar en un síndrome de abstinencia. Eso se ha dicho. Entonces, con esto es parte de la respuesta, diría sí. Sin embargo, otras informaciones que yo he recibido, ya más de autodidacta, en mi formación como coach, me he dispuesto mucho a leer a Joe Dispenza, y Joe Dispenza en una de sus obras, él manifiesta que no existe predisposición genética, no en el contexto de las drogas, sino de nada, de nada. O sea, que nadie tiene una predisposición genética de enfermedades, de, no sé, de cáncer, de hipertensión, de ninguna enfermedad desde una perspectiva médica, eso no existe. Y asimismo, por esa línea también han habido divulgaciones médicas donde se han dicho que no existen esas predisposiciones genéticas. Entonces, digamos que para no entrar a yo definir alguna, me declaro impedido para definir si sí o si no. Sí, me declaro en ese punto medio porque no lo he hecho. Digamos que yo debería tener una predisposición genética por el consumo de drogas, pero pues hasta el momento no, afortunadamente, y gracias a Dios no se me ha disparado ninguna ansiedad por consumo de sustancias psicoactivas, porque yo debería tener toda la predisposición genética para consumir drogas, para tener cuadros de, no sé, ansiedad por consumo de sustancias psicoactivas y cosas de ese tipo. Ahora, yo una vez escuché en un taller que hubo en constelaciones familiares que dijeron, o sea, no necesariamente uno transmite al familiar el consumo de drogas porque el tío, el abuelo fue drogadicto, pero sí una adicción o por decirlo así, un vicio hacia algo diferente, pero que al final como que viene jalando esa cadena, pero no necesariamente, digamos, con drogas, ¿no? Que puede ser el vicio a ser excesivo en los juegos, no sé, en consumo de comprar así cantidad de ropa, entonces, pero al final es una adicción, ¿no? Entonces, cuando empiezas a constelar, dicen, ok, porque de repente tu familia, por parte de papá o por parte de mamá, tus tíos fueron así, ellos consumiéndolo, entonces tú tomaste eso, como dijo Cristina hace un momento, ¿no? Esa lealtad y tienes que de alguna manera trabajarlo porque hubo algo genético que jaló en ti. Ok. Sí se entendió.
¿Sí? Me deja entender, ¿sí? A mí esos temas no me gusta tocarlos porque soy totalmente escéptico de esos temas. Entonces, con el respeto pues, de todos quien crean esos temas, no me gusta tocarlos. Sí creo en unas lealtades, pero desde unas perspectivas muy diferentes. Sí, muy diferentes. Pero de ese tipo de genética asociada a conducta, no. O sea, no le encuentro la relevancia. Okay. Por eso no profundizaría. Ok. Bueno, más allá de como dice el título del podcast, de las cifras y de los números y de todo esto, yo creo que es muy importante llamar la atención sobre lo que implica en las vidas de las personas, ¿sí? Lo que implica para la persona que es consumidora o usuaria de sustancias psicoactivas, lo que implica para su entorno familiar, lo que implica para sus parejas, cómo, o sea, porque yo entiendo que uno no puede ayudar a alguien si la persona no quiere ser ayudada, también. Sí. Entiendo que esto tiene que salir de la persona, es como decir, pucha, me pasó esto o hice esto y ni siquiera fui consciente y de verdad, qué mierda, yo no quiero hacer esto y buscar ayuda. En ese caso, ¿qué podemos hacer, Mauro? Respecto a que la persona no quiera encontrar ayuda, no quiera buscar la ayuda. Cuando la persona decide buscar ayuda, porque si la persona no quiere buscar ayuda, bueno, también, ¿sabes los dos casos? Ahora que lo pienso, ¿qué hago con una persona que no quiere buscar ayuda y qué camino debo tomar cuando una persona dice quiero ayuda? Porque también he visto unas historias de horror de centros de recuperación que, o sea, de verdad que da miedo también. A veces como que la gente puede pensar, bueno, ¿qué hago? Para una mamá, por ejemplo, ¿qué hace con un hijo o una hija que termina involucrada como usuaria de estas sustancias? ¿Qué debe hacer en los dos casos, ya que me lo planteas así? Ok, sí, mira, Prochaska y Di Clemente divulgaron su teoría. Es una teoría muy linda que se llama el modelo transteórico del cambio. Yo los invito a que la revisen. Modelo transteórico del cambio. Incluso si pasan por mi Instagram, ahí está explicado en videos una saga que hice de videos de explicar cada una de las etapas, donde la primera etapa de una persona, este modelo es para el cambio de cualquier conducta, no solamente de una conducta asociada al consumo de una droga o de una dependencia, sino cualquier conducta, no sé, hasta para dejar de comerse las uñas, pues, o para dejar de ingerir alimentos que no te hacen bien. Entonces, el modelo transteórico del cambio empieza por una fase que se llama la fase de precontemplación. La fase de precontemplación es una fase de negación, donde la persona dice, no tengo problema, esto no me hace daño, esto no es malo para mí, yo no quiero cambiar, no le encuentro la necesidad de cambiar. Yo si quiero lo dejo mañana y... ¿Sí? Entonces, básicamente es básicamente en la misma postura que puede estar cualquier persona que está en una situación que le hace daño. No sé, conocemos personas que tienen una relación no muy buena con su pareja porque digamos que es víctima de un victimario, hay una víctima de un victimario y uno le dice a esa persona, mire, deje a su pareja porque está siendo victimario, tal cosa, y esa persona no lo reconoce, pues normal, no pasa nada. Lo mismo sucede con los temas de drogas, ¿no? La marihuana no me hace daño, o el alcohol no me hace daño, yo no estoy mal, yo estoy bien. Esa inconsciencia, esa fase de negación, Prochaska y Di Clemente lo llamaron precontemplación. Pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé si pasa en otros países donde nos están escuchando, que aquí el plan obligatorio de salud en Colombia tiene dentro de su plan los servicios de rehabilitación, es decir, los servicios de rehabilitación tienen las puertas abiertas gratis, pues no, la palabra no es gratis, pero sí lo cubre el plan de beneficios para quien tenga una EPS, para que vaya y se rehabilite. El instituto encargado de proteger a la familia en Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene programas para que los adolescentes vayan y hagan sus procesos de cambio. Pero sucede, como decía mi abuelita, comida se les da, ganas no. Comida se les da, ganas de comer. Es un dicho no sé si Perú también, pero sí se escucha mucho aquí en Colombia. Muy aquí en Colombia. Comida se le da, ganas de comer. Ganas no, sí. Entonces, programas hay,
ganas de que las personas entren a los programas, no. Entonces es muy usual que las mamás y los papás lleven obligados a los niños, niñas, adolescentes o adultos a las puertas de los servicios de programas de tratamiento obligados. Y entonces ahí no hay programa, ahí no hay tratamiento. ¿Para qué si se va a ir al otro día? ¿Para qué si se va a evadir a la próxima semana? Se va a volar. Y no existe un programa de tratamiento en el mundo que sea coercitivo y privativo. Sí existen, pero están en contra de los derechos humanos, en contra de la ley. Los únicos lugares en el mundo donde se priva de la libertad a alguien en contra de su voluntad son los centros de privación de libertad, la cárcel. De resto, cualquiera otro está por encima de los derechos humanos y por ahí no debe haber nada. Entonces, cuando una persona está en esa fase de precontemplación, viene algo que nosotros, los coaches, haríamos muy bien, y no solamente somos los coaches, sino todos los profesionales ni siquiera profesionales, todo el que esté capacitado para hacerlo. Incluso hoy en día se hablan de estrategias de capacitar a las comunidades para que lo hagan, que es la famosa metodología de la entrevista motivacional. ¿Y qué es la entrevista motivacional? Mover a esa persona del punto A, que es la precontemplación, moverlo al punto B, que es la contemplación. ¿Y qué es la contemplación? La que también Prochaska y Di Clemente llamaron la fase de ambivalencia. Y en la contemplación está claro que la persona no va a decir, yo sí tengo un problema y voy a cambiar y voy a iniciar el programa de rehabilitación y definitivamente yo estoy mal. No. La fase de contemplación o fase de ambivalencia es en la que la persona dice, sí, puedo estar bien o puedo estar mal. O sea, me gusta mucho, siento que no me está haciendo favorable el consumo de drogas, pero también siento que me gusta. Es decir, fase de ambivalencia, no sé si irme por el camino A o por el camino B. Cuando la persona está en esa fase de ambivalencia, y sí, llévenla a las puertas de los centros de rehabilitación, a las puertas de los programas de tratamiento. Antes no, porque se van a volar. Entonces, a mí me encantaría que todos nos entrenáramos en entrevista motivacional, que no es difícil, no es un monopolio, sí, no es solamente. Una cosa difícil, sí. No es difícil, no es una cosa, ni siquiera hay que estudiarlo, simplemente es tener la capacidad de persuadir al otro, motivarlo desde la empatía, desde la escucha, desde el carisma, para hacerle reconocer las razones suficientes para que inicie a cambiar. Aquí me acuerda mucho de Álvaro Rodríguez, nuestro mentor de coaching, cuando una vez en una formación nos decía, ¿has hablado con una persona que consume cigarrillo? Y tú le dices a la persona que consume cigarrillo, le dices, el cigarrillo tiene nicotina, y esa persona te va a decir, ajá. El cigarrillo tiene alquitrán, y la persona te va a decir, ajá. Ajá, sí. Tiene arsénico, ajá. ¿Te hace daño para los pulmones? Ajá. ¿Tiene monóxido de carbono? Ajá. ¿Y entonces por qué no dejas de fumar? Porque no quiero. ¿Y por qué no quiere? Porque no, me parece estarlo viendo Álvaro, porque no tiene las razones suficientes para cambiar. Entonces, hasta que la persona encuentre las razones suficientes para cambiar, ahí es cuando empiezan los programas de tratamiento, ahí es cuando hay que llevarlo a tratamiento. Entonces, es importante siempre la fuerza, hay que ponerla en esa fase de movilizar a esa persona del punto A de la precontemplación al punto B de la contemplación. Y ahí, ¿quién lo hace? La mamá, la novia, la esposa, el mejor amigo. Utilicen, no sé, promesas, prométanle cosas, prométanle muchas cosas, háganle ver todos los propósitos, los planes, lo bueno que sería cambiar. Mejor dicho, manipulen si es necesario. Manipulen si es necesario, utilicen los dones, no sé, eróticos que tienen, incluso a ver si es necesario, pero todo por salvar una vida. Todo sí. Por salvar una vida, lo que sea. Yo les digo a las mamás, mamá, un hijo nunca, es que mi hijo se me salió de las manos, dicen aquí en Colombia, es que mi hijo está muy rebelde, es que mi hijo ya está muy grande, ya es más alto que yo. Yo le digo, pero tú nunca vas a dejar de ser la mamá porque tú eres más grande que él. Tú llegaste primero a este mundo que él. Tú eres más grande que él y eso se siente. Nosotros podemos estar muy viejitos, pero la mamá es la mamá. Hasta que nosotros somos viejitos y siempre nos va a dar miedo de la mamá y sentimos esa cosita allí instintiva que es de la mamá. Utilice todo eso a favor de llevar a esta persona del punto A al punto B. Eso para el caso hipotético, pues que la persona no quiera cambiar. Pero si la persona quiere cambiar porque ya está en esa fase de contemplación, nada,
todo lo que tengamos que utilizar, llevarlo al centro de atención o llevarlo a la consulta con el psicólogo, o con el especialista o con el psiquiatra, llevarlo a los programas. No sé si en otros países donde nos estén escuchando los programas sean pagos, sean gratis, sean baratos, sean caros, como sea, llevémoslos. Lo que sí sé y me atrevo a recomendar aquí es que a nivel mundial, lo digo porque lo veo en las películas, hay una metodología en otros países que es la metodología de narcóticos anónimos. Esa metodología es buenísima. A veces yo la veo por aquí en los barrios, en los sectores, en la ciudad donde vivo, y uno la ve como en garajes, como en lugares no tan institucionales, y yo incluso alguna vez me atreví a criticar, como que Narcóticos Anónimos era un grupo de drogadictos, perdón las expresiones que estoy utilizando tan estigmatizantes, o Alcohólicos Anónimos era un grupo de borrachitos que se reunían en lugares no tan bonitos a hablar. No, y no es ningunos borrachitos, ningunos adictos, es todo un proceso lindo, gratis además, validado científicamente, que tienen literatura conocida a nivel internacional en diferentes idiomas. Es un movimiento grandísimo, con años de estudio, con años de validación, respetadísimo, que incluso pido disculpas por haberme referido y haber pensado de ellos en algún momento así, pero si en sus territorios, en el país donde estén, hay narcóticos anónimos, hay alcohólicos anónimos, esta metodología de autoayuda es muy positiva y muy pertinente y puede ser una puerta de inicio para esa persona que decidió que quiere cambiar una conducta adictiva y llegar a las puertas del tratamiento. Probablemente porque no existe como esa verticalidad, ¿no? De yo soy el que sé, el que te va a enseñar cómo cambiar, sino que están todos al mismo nivel y todos comparten experiencias, y finalmente, ¿cómo voy a juzgar yo la vida de otro que ha hecho lo mismo que yo? No sé, de pronto esa sea la razón. Una confianza para que... Los grupos de apoyo son muy pertinentes porque estamos en medio de un grupo de personas que han sufrido, han sentido, han vivido, han experienciado lo mismo que yo viví y ya supieron por dónde salir, es decir, conocen el camino por dónde hacerlo, ya vieron la luz, por utilizar una metáfora. Entonces es muy pertinente, esa metodología es muy pertinente y muy linda. Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, Mauro, ¿qué otra cosa te quería yo preguntar? ¿Qué riesgos corren las jovencitas y los jovencitos, los adolescentes, cuando comienzan un camino con compañeros usuarios de sustancias psicoactivas en su persona, además de los que puede causar la droga en su cuerpo? O todo este tipo de sustancias. Bueno, los riesgos son todos. Hoy en día, al menos en Colombia, uno de los principales factores que conllevan a que los adolescentes consuman es que no tienen conciencia de riesgo o tienen una conciencia muy bajita del riesgo. Entonces, instintivamente no está como pasaba, al menos con mi generación, que le teníamos tanto miedo a las drogas. Hoy en día ya como que no hay tanto miedo, por lo que han generado los medios de comunicación, por lo que ha generado la moda, por lo que ha generado la música, por lo que ha generado que hablan de muchas drogas y las drogas no tienen problema. Sin embargo, el consumo de drogas, consumir drogas por primera vez, puede ser como tirarse de un bungee jumping sin seguridad. Y aquí estoy utilizando una metáfora que una vez utilizó el gobierno nacional en una campaña muy linda que se llamaba Métele mente y decide. Y es que imagínate que te vas a tirar de un bungee jumping en el que, no sé, las cuerdas, el equipamiento que utiliza la empresa que te estaba ofreciendo el salto de bungee jumping son unos equipos usan unos equipos de baja calidad. O y tal vez, y tal vez las personas que están supervisando o que están vendiendo la experiencia son personas novatas, no saben, y están inseguras de cómo van, no sé, cómo se amarran las cuerdas, cómo se amarran todo el equipamiento, cómo se hace el salto. Arneses, todo eso. Los arneses, todo eso. Entonces, tírate de ese puente, haz bungee jumping. Puede que te vaya bien y te devuelvas, ¿sí o qué? Pero puede que te vaya muy mal y caigas al río o a la profundidad allí donde está instalado el bungee jumping.
Entonces lo mismo sucede con el consumo de drogas, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si de verdad los temas de predisposición genética son ciertos, qué cosas vayan a suceder, no sabemos qué cosas se te vayan a activar en tu cuerpo, en tu mente, no sabemos si a diferencia te va a poner, si es por ejemplo una droga fumada, te va a poner a toser y te va a incomodar y por allá no vas a volver, o a diferencia vas a quedar enganchado, o vas a llegar a un momento en el que vas a sostener de por vida, como sucede con muchas personas que han sostenido de por vida y hasta que se mueren de viejitos, un consumo de droga que nunca les hizo ningún daño. O como puede ser personas, como pasó en estos días aquí, un caso muy reconocido aquí en la ciudad donde vivo, de una señora de 42 años que nunca había consumido drogas y su hijo de 15 años empezó a consumir drogas y ella insistiéndole que no consumiera, insistiendo que no consumiera marihuana, hasta que cierto día ella, por sentir empatía con el hijo, le dijo, bueno, venga, yo fumo a ver qué es lo que usted siente. Venga, yo fumo a ver qué es lo que siente mi hijo, a ver qué es lo que tanto le gusta. Pues con esa primera fumada, en cuestión de 3 meses, mandó a esta señora al hospital mental, porque se le desencadenó toda una serie de trastornos mentales que tenía ahí dormiditos, no sé si esta sea la palabra más, no, seguro esta no es la palabra más técnica, pero tenía unos trastornos mentales ahí dormiditos, quieticos. Ajá. Sin activar, digamos. Sin activar, y esa fumada la llevó a que se le activaran. Yo sé que hay muchos que estarán escuchando esto y diciendo, ay, exagerado, eso pasó. Y en cuestión de 3 meses le pegó su revolcón, perdón la expresión, y al hospital mental fue a parar. Claro, entonces, porque la señora no pensó que se iba a enganchar. Claro, yo creo que así pasará con muchas personas, o sea, empiezan como que el juego, no, a ver uno para probar y al final pues tú no sabes lo que va a destaparse, lo que está almacenado ahí y a través de esto, sale un montón de cosas, ¿no? Desde se destapa la caja de Pandora. Ajá. Eso, se destapa la caja de Pandora, qué buena metáfora has utilizado. Sí. Como hay personas que no, hay quienes estarán escuchando esto y dirán exagerados. Porque a mí no me pasó. A mí no me pasó, o yo conozco a mi amigo que es un prestigioso abogado o médico y se fuma sus porros los fines de semana. O mete su coca y... Ajá, o mete coca y no pasa nada. Sí, claro, esos casos existen, claro. Sin embargo, si ponemos en una balanza el número de personas que la droga no les ha hecho bien y han desembocado en finales o han concluido en finales de mucho riesgo y disfuncionalidad, y en el otro lado de la balanza ponemos los que sí les ha ido bien y tienen un consumo funcional, digámoslo, ¿para dónde va a pesar más la balanza? Pues sabemos que va a pesar más para el lado de las personas que les fue mal, que en ese salto del bungee jumping les fue mal. Entonces, hablando de prevención y hablando de estrategias y volviendo al inicio de esta conversación, es importante educar mucho a los niños, niñas, adolescentes a que sientan el riesgo de consumir drogas. ¿Y por qué digo niños, niñas y adolescentes? Porque es que el objetivo de la prevención del consumo de drogas en el mundo no es que la gente no consuma, sino que es retrasar la edad de inicio del consumo. Porque es muy diferente que un niño de 12 años, como está a nivel nacional la edad de inicio de consumo de drogas en Colombia, la media nacional, están los 12 años, incluso se han sabido reportes de niños que a los 8 años están iniciando a consumir drogas, pues a los 8 años y 12 años todavía no hay un desarrollo del lóbulo prefrontal del cerebro. Claro. Se dice que el cerebro se termina de desarrollar o de madurar a los 21 años, incluso hay quienes dicen que a los 30, hay quienes dicen que a los 40, hay quienes dicen que nunca. Que nunca, ajá. Entonces, entre más retrasemos que las personas inicien a consumir drogas, no sé, que prueben el cannabis a los 35 años, que prueben el cannabis a los 40, que prueben el alcohol, no sé, cuando ya sean, no sé, profesionales. Claro, ya tiene unas estrategias de afrontamiento diferentes a cuando es un niño, ya reflexiona el mundo de manera diferente, ya el desarrollo neuronal ya ha llegado a otro nivel, ya, no sé, cuenta con una red de apoyo mucho más consolidada, cuenta con unas habilidades para la vida diferentes. Entonces, el propósito de la prevención en el mundo no es que la gente no consuma, es que se retrase la edad de inicio, y como les digo, al menos en Colombia,
está a los 12 años. No sé cómo estará en México, en Perú, en Argentina, no sé cómo estará, pero en Colombia está a los 12 años. Incluso hay territorios que es a los 8 años. Entonces, todo lo que podamos hacer con los jovencitos, y por eso digo niños, niñas y adolescentes, para que no consuman drogas, no empiecen tan temprano, todo eso lo tenemos que hacer. Mostrarles el riesgo, no asustar, porque ese paradigma ya está mandado a recoger. No asustar, ni intimidar, ni utilizar métodos basados en el miedo y en la satanización de las drogas, sino más bien utilizar otros recursos como las 10 habilidades para la vida, que es una propuesta de la Organización Mundial para la Salud. Se propusieron en el 1991 y siguen vigentes, y es enseñarle a los jóvenes 10 habilidades muy importantes para su vida, dentro de ellas la toma de decisiones, dentro de ellas el pensamiento crítico, dentro de ellas el manejo de emociones, porque estos son asuntos, por ejemplo, esos 3 que acabo de mencionar, son uno de los principales trampolines que, de no manejarlos bien, llevan a los niños, niñas y adolescentes al consumo de drogas, a ese primer consumo de drogas. Pues mira que eso que estás diciendo me preocupa, y me preocupa, bueno, ese es un tema que quería también plantearte. Es como siempre, cuando va pasando el tiempo, vamos diciendo como, es que los jóvenes de ahora no son como los de antes. Me lo dijeron a mí, te lo dijeron a ti, te lo dijeron a ti, a todos. Mira que me haces acordar, hay un amigo mío, un psicólogo, justamente hace 8 días estábamos en una conferencia. Ajá. Y él siempre abre sus conferencias, tengo que decirle que me pase esa diapositiva, con una diapositiva que es como un escrito muy viejo de Sócrates, es una reflexión que hizo Sócrates, imagínate, en la que dice, palabras más, palabras menos, es que esos jóvenes de hoy en día no son como los de mi época. Imagínate, Sócrates. O sea, que eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Siempre pensamos que nuestra generación fue más sana, más sabia, fue mejor, fue... Y yo la verdad no creo que sea tanto así. De hecho, cuando yo escucho a la gente decir, es que estos muchachos de hoy no piensan en nada, yo digo, no, yo hablo con mis hijos y yo hablo con amigos de mis hijos, y he tenido amigos mucho más jóvenes que yo en los cursos que he hecho y todo lo demás. Y yo creo que son muchachos maravillosos y son inteligentes, son sabios, tienen otras herramientas y todo lo demás. Pero sí hay un tema que me preocupa, que sí yo he estado viendo últimamente, y es la intolerancia al fracaso. Qué fuerte es ahora con los muchachos. Me imagino yo que es resultado de la necesidad que hemos tenido muchos padres o han tenido muchos padres y madres de trabajar los dos al tiempo para poder sostener un hogar. Entonces el tiempo de calidad que se pasa con el niño no es mucho. Entonces la idea es que para que los quieran y los acepten, con esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser aceptados, es darle todo lo que pide. Lo que llaman los psicólogos la baja tolerancia a la frustración. Exactamente. Entonces, en ese tema me parece que los niños y las niñas son muy frágiles en este sentido, porque cualquier cosita los puede llevar a un consumo de cualquier cosa, simplemente por olvidar, por poder sobrevivir, porque les duele la vida. Claro, por encontrar esa comunicación que no encuentran en casa, ¿no? Ese afecto también emocional. Creen que tal vez afuera lo van a encontrar, ¿no? Yo creo que también es parte de eso, ¿no? Lo que influye que uno busque en una otra cosa que puedan, si bien es cierto, olvidar, sentir, experimentar, aventurarse. Y como bien dijo, o sea, Mauro, ¿no? O sea, en un inicio, tiene que ver también mucho el entorno. Muchísimo. El acompañamiento de los padres es muy importante. Ya lo decía ahorita, hay un estudio de Harvard donde habla de la competencia parental, que básicamente se deriva en 3 habilidades representativas. Una es el nivel de involucramiento que tienes con tus hijos, el segundo es el monitoreo que haces con tus hijos, y el tercero es el vínculo que tienes con tus hijos. Y ahí hablamos de temas de emociones y afecto. Entonces, que no tiene nada que ver con sobreprotección, ¿no? Tampoco. Claro. Como dice Karen, que no vayan a buscar a otro lado lo que no se encuentran en casa.
¿sí? Como permitir un ambiente sano dentro de las dinámicas familiares que ha tenido que desarrollar las familias ahora, porque pues la verdad es esa, las familias han cambiado. Ya no es tan común que haya una mamá en la casa pendiente de todo el mundo. Bueno, las dinámicas han cambiado. De hecho, cuando ahorita les hablaba de la campaña Si tú estás, las drogas no, que trabajamos acá en el territorio donde vivo, hicimos unas piezas publicitarias. Cuando me pasaron las piezas publicitarias, eran 10 piezas publicitarias, 10 imágenes que íbamos a circular por redes sociales. El diseñador me presentó imágenes de mamá, papá, hijo. Yo le dije, no, páseme imágenes de mamá, hijo, mamá, mamá, hijo, papá, papá, hijo. Y papá, hijo. Eso, papá, hijo. Es más, si me puede pasar una imagen de papá así como con pinta de rockero, tatuado y con piercing y todo, hágale. Y páseme otra de papá afrocolombiano con mamá no afrocolombiana, y páseme otra de mamá en silla de ruedas y papá sin silla de ruedas, porque todas esas dinámicas en esas nuevas estructuras familiares, incluso niños que no tienen papá ni mamá, sino que son con la tía, el hermano mayor, la abuela, o el papá sustituto, o mamá sustituta que le puso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cosas así. Sí, son dinámicas completamente diferentes que no hace que los jóvenes sean menos buenos de lo que fuimos nosotros cuando jóvenes, porque yo creo que los riesgos siempre han estado, ¿sí? Yo sé, yo soy mayor que ustedes dos, obviamente, y cuando yo estaba en el colegio, yo les comparto esta experiencia, yo estaba en el colegio y llegó un grupo de teatro al colegio, yo empecé a hacer teatro, yo estaba muy emocionada, mi mamá había muerto, mi papá no vivía con nosotros, vivíamos los tres hermanos menores en la casa, y yo no sé qué proyectaba yo, pues yo decía, yo sí tomaba cerveza, tenía 15 años y eso aquí en Colombia era como lo más normal del mundo. Cuando de pronto llegaban como ay, el brownie, yo, ay, rico brownie. No, tú no comes, y yo, ¿por qué no puedo comer brownie? No entiendo. Hasta que entendí que estaban las happy tortas y toda esta cosa, como las llaman, en fin, que de alguna manera me cuidaron, porque yo había manifestado en todas partes, no, yo no quiero probar, no me interesa, me da miedo. Sí. Esa era mi reacción, me da miedo. Sí, a los jóvenes, a mí, creo que con esto vamos cerrando. Mira, yo tenía a mis 20 años, yo estaba en la universidad en el pleno furor del consumo de alcohol y las fiestas, y tenía una amiga de 19 años, y esta amiga no tomaba, así como tú mencionas, que hay personas que eligen no hacerlo, y no tomaba licor, y no tomaba licor, y no tomaba, y al menos aquí en Colombia pasa que si no toman, entonces se lo lleva puesto, se lo echa encima, o lo obligan a uno a tomar. Y ella no tomaba y decía que no tomaba, era que no le gustaba, que no le gustaba. Pasaron años, ya éramos profesionales, y a los años me encontré a mi amiga en Bogotá y me la encontré más borracha. Y yo le dije al otro día que me la encontré, yo le dije, venga, usted no pues que no tomaba, no pues que no le gustaba, ¿qué pasó? Me dice, a mí sí me gustaba y siempre me ha gustado. Solamente que yo le decía a ustedes que no me gustaba para que no me obligaran a tomar. Pero yo sí sentía mucha curiosidad por tomar. Pero por encima de todo eso estaba un pacto que yo hice con mis papás. Y es que yo a mis papás les prometí que hasta que no me graduara y no fuera una profesional, yo no iba a probar el alcohol. ¿Sí ves? Wow, me parece muy lindo que a estas alturas... Pero tenía un para qué, una motivación, ¿no? Tenía una motivación, sigan habiendo esos pactos y siguen habiendo. No la juventud toda es tan perversa como decimos. En los colegios todavía se encuentran jóvenes que dicen que no. Hace poco me pasó que yo estaba en un ensayo, yo soy músico, y estábamos en un ensayo para ir a tocar y había muchas bandas ahí esperando el ensayo, y había un pelado en Colombia, es un joven pues, que se veía muy grande porque tenía barba, como los jóvenes de hoy en día que son altísimos, con barba y todo, con barba y mayores que uno. Y con su pinta de rockero y todo eso. Entonces ahí en medio de todo empezaban a entregar cervezas, nos ofrecieron cervezas a todos. Cuando le ofrecieron cerveza a él,
a ese personaje que estaba ahí alto de barba y todo eso, y él dijo, no, yo no tomo cerveza. Ah, pero tomé una cervecita nomás, y dijo, no, es que yo apenas tengo 16. Me pareció tan bonito que ahí no estaba ni el papá, no había nadie de su familia, él no tenía por qué hacerlo ni siquiera por lucir bien, sino que simplemente dijo, no, es que yo tengo 16. O sea, fue consciente en decir, no quiero tomar porque tengo 16. Siendo ese un espacio, si de verdad la juventud estuviera tan mal como decimos que está, él no sé, ahí no está el papá, estamos en un contexto de músicos, él también era uno de los músicos de las bandas que estábamos ese día, hombre, pues recibía su cerveza y pasaba desapercibido, claro. Y no la recibió, me pareció tan lindo, yo de una fui y lo reconocí por esa labor, por ese gesto que tuvo. Bueno, qué bacano. Bueno, mi Mauro, yo sé que tú tienes que irte y todo lo demás, pero te voy a pedir la frase bomba, por favor, que nos deje a todos pensando antes de este cierre, y obviamente esperamos contar contigo para otros episodios. Hay muchos más temas que hablar contigo. Tú eres una persona que se ha dedicado fuertemente a trabajar con el ser humano y de eso se trata, instigando amor. Instigando amor busca que dejemos todos esos espacios y expresiones de odio y empecemos a compartir y ayudarnos los unos a los otros. Bueno, voy a hacer 3 frases bomba. La primera la he venido diciendo en todo el tiempo y esto es para los padres de familia. Si tú estás, las drogas no. Y el estar es una distinción de estar en presencia plena, conciencia plena, estar para los hijos. Las otras 2 son frases fusiladas. Esta es una fusilada de Disney que me encanta y es, de nada te sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Entonces, por favor, si eres luz, pregúntate tú para quién eres la luz hoy para quién eres luz, para quién iluminas el camino, para quién representas esa iluminación, siendo luz como metáfora de guía, y por favor, ilumina el camino de esas personas. Y la última, que es una frase de... Ay, se me olvidó. Se las dejo de tarea si no me acuerdo de aquí a que termine de decirla. Hasta que, eso es de uno de los padres de la psicología. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, dominará tu vida y lo seguirás llamando destino. Ese es de Carl Jung. Carl Jung, sí, exactamente. Sí, señor. Entonces, muchas de las cosas que suceden con las adicciones, muchas de las cosas que suceden con la ansiedad, como lo que sucede antes de la adicción y del consumo y del uso y de cualquier práctica adictiva, es que hay muchas cosas en nuestro inconsciente de las que no estamos haciéndonos cargo, no la estamos revisando, no la estamos viendo. Entonces, es importante para todos, tengamos, no tengamos adicción, estemos a puertas, no estemos a puertas, o lo que sea que esté pasando con nosotros, es importante que miremos nuestro inconsciente, que lo veamos, para que no domine nuestra vida y no lo llamemos destino, como llaman muchas personas al destino, que sucede porque sí, y mentiras que no, uno sí es dueño de ese destino. Totalmente, amén, 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 a las 3. Pues Mauro, exacto, perdóname Karen, ¿qué ibas a decir? No, decía que hacernos cargos de nosotros, ¿no? Empezar a trabajar lo interior. Y yo creo que al final cada tema siempre nos lleva al ser, ¿no? A mirarnos a nosotros, a estar presentes. Siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias a Mauro, a Karen, a todas las instigadoras e instigadores de amor. Espero que nos sigan, que lo compartan. Este episodio, por favor, compártanlo. Trae mucha información muy, muy importante para todos, porque a veces es fácil decir que eso le pasa a todo el mundo y no me pasa a mí, pero esto nos puede pasar a cualquiera, porque es una cuestión de vidas. Muchísimas gracias, feliz noche, feliz día, donde quiera que estén. Chao, chao.